No sé si ya tienen ustedes en pantalla la información de... Sí. Okay. Hay algunos contratiempos, ya comenzaron a entrar y cuando comienzan a entrar muchos, generan un blinking. Bueno, en líneas generales, el diálogo democrático es el programa que nosotros venimos desarrollando con el principal objetivo de obtener respuestas directas de parte de los candidatos. Muchas de ellas fuera de del formato tradicional que ya se conoce como del programa político contratado. Todo esto se hace dentro del estricto derecho que le corresponde a todo ciudadano peruano de elegir, ser elegido, así como la libertad de expresión que le corresponde. Más aún de aquellos quienes vivimos de este lado del continente. Por consiguiente, doy lectura a mi documento nacional de identidad para certificar que lo que digo y lo que expreso me hago responsable de lo mismo. Mi DNI es 067-04-385. Acto seguido, damos lectura a lo que fue una previa entrevista que desgraciadamente, por consecuencia de un hacker, nos llevó a que ese hacker dañara nuestro servidor principal. Sin embargo, sacamos lo que podría ser las ideas fuerza de ese evento, donde el señor José Chevasco fue el expositor también, que fueron las siguientes. El rol del congresista se restringe a lo siguiente: gestar leyes, fiscalizar, control político y nombramiento de autoridades que a ellos competen. B, es vital que el congresista tenga una excelente capacidad de integración e interacción social e interpersonal a efectos de lograr consensos en favor de sus propuestas, en primera instancia a nivel de su propia bancada, logrando sean priorizadas y posterior respaldo a nivel de comisiones. C, la gestión parlamentaria está claramente demarcada en materia de gasto e inclusive prohibidos de generar gasto público. El accionar del congresista en gran parte se define en el reglamento interno del Congreso. La bicameralidad no necesariamente garantiza mejores leyes. Lo importante es la calidad de los parlamentarios electos. Esto es, a nuestro modesto entender, alguna de las ideas fuerzas que lamentablemente por ese ataque lamentable, no pudimos replicar el video para que hubiera sido muy interesante que lo vean. Sin embargo, ahora tenemos la suerte de que el señor José Chevasco aceptó esta segunda entrevista. Por otro lado, vamos a dar un poco las reglas de juego que nosotros pretendemos imponer. En primera instancia, se les ruega a todos los presentes a apagar sus micrófonos para evitar la interferencia, fruto y consecuencia del ruido externo. Segundo, para efectos de las preguntas, agradeceremos que ustedes a través del chat nos puedan indicar cuál es digamos, su voluntad de querer preguntar. De esa forma, nosotros le asignamos un número de orden en estricto orden de llegada. Vamos a sacar esto. Vamos a continuación de esto, la única y más importante regla que nosotros tratamos en lo posible de que se respete es la de mantener el decoro, buenas formas y respeto recíproco de quien pregunta y de quien responde. De lo contrario, nos veremos forzados a simplemente remover su presencia de nuestro actual momento, ¿no? Lo más importante para nosotros es que una vez ya establecido esto, podemos dar inicio a nuestra sesión. El día de hoy han sido invitados los siguientes candidatos. Todos ellos han sido invitados de manera formal. No se les ha hecho de otra forma que no sea en una manera formal a través de un correo electrónico que ellos previamente ya nos habían enviado. A continuación doy lectura de ellos. Por Acción Popular, el señor Carlo Gibovich. Por Unión por el Perú, el señor Jorge Farfán. Ernesto Alvarado. Por Democracia Directa, Manuela Karim Bastidas. Por Fuerza Popular, Julio Zelaya. Por Alianza para el Progreso, Nancy Ortiz. Y el señor Carlos Enrique Arellano, ambos del mismo partido. El Partido Político Nacional Perú Libre, la señorita Karina Palacios.
Todos ellos fueron invitados. Quienes se han excusado de no estar presentes el día de hoy a través de correo electrónico han sido los señores Carlos Gibovich, de Acción Popular, el señor Carlos Brito, de Democracia Directa, también de manera formal a través de correo electrónico, y el resto de participantes esperemos que en el transcurso del evento se vayan sumando, ¿no? Bueno, de momento Una esa es la corrección. información que tenemos. Una corrección, si me permite. Si me permite una corrección, por favor. Manuela Bastidas no es de Democracia Directa, sino de Juntos por el Perú. Ah, disculpe, tiene razón. Bueno, estaba justo es el problema de los lentes. Manuela Bastidas es de Juntos por el Perú y está siendo, digamos, ella está siendo no reemplazada, sino está presente a través de un representante que es el señor José Toledo. ¿Es correcto? Okay. Correcto, del equipo político. Está ingresando el señor Miguel Tupayachi desde Suecia, me parece. También está ingresando el señor Marco Quito, de España. Bueno, vamos a dar está ya corriendo el minuto 10 del evento. Considero que hemos sido bastante pacientes con la espera y no pretendemos importunar, en especial al expositor. Se trata de una inicial exposición. ¿Está bien, José, para su exposición unos 10 minutos o considera suficiente? Si es suficiente. Okay. Si quieres 11. Ok, entonces los micrófonos están a su disposición, José. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias por la invitación. Bueno, nuevamente juntos, y para mí es un placer volver a estar junto y delante de tu audiencia para poder un poco explicar, más allá de lo que es el funcionamiento de la organización del Congreso, que entiendo más o menos todos conocemos, de repente para poder conocer un poco las posibilidades que tienen los PECs, ¿no? Que es el auditorio en el cual yo actualmente me expongo, como una forma novedosa de incursionar en el sistema parlamentario. O sea, antiguamente no hemos tenido representantes parlamentarios del exterior. Y muchas personas me han preguntado a lo largo de estas semanas que estamos en campaña, ¿cuáles serían las funciones de un representante PEX? Bueno, en primer lugar, las funciones que tendría un representante PEX son como cualquier otra función que tienen los 128 congresistas restantes. Y estas funciones están dirigidas básicamente a la representación, al poder presentar o aprobar leyes, a realizar control político, el tema de la fiscalización del gasto público, y como dije anteriormente, al nombramiento de determinadas autoridades con rango constitucional, como son el defensor del pueblo, el contralor, el superintendente de bancos y seguros, etcétera, ¿no? Entonces, si constreñimos a la labor del congresista PEX dentro de las funciones ordinarias que tiene un congresista de acuerdo a la Constitución, y es lo que tiene él que hacer, digamos que no sería nada, en mi opinión, nada beneficioso para los millones de peruanos que están fuera del país. Porque la gran pregunta es, ¿cómo hace dos parlamentarios PEX para realizar eficientemente su función de representación y luego que esta función de representación pueda ser tangibilizada en proyectos de ley, el control político, el control de gasto público, etcétera? Es decir, los nuevos parlamentarios PEX van a tener que abrirse campo, van a tener que modificar en algo el funcionamiento del Parlamento. Por ejemplo, ¿no? Un parlamentario, por decirlo tradicional, está abocado a realizar la función de representación y poder tener un contacto con las autoridades nacionales peruanas, ¿no? Si un grupo de personas habla con el congresista y quiere una gestión ante tal o cual ministerio, el parlamentario nacional pues va a ir a ese ministerio. Va a ir donde el alcalde, en general va a ir donde la autoridad nacional. La pregunta es, ¿cómo van a ser
los parlamentarios PECs para poder, por un lado, canalizar las demandas que ustedes tienen en el extranjero y por otro lado para poder hacer una buena labor de representación. Hoy los parlamentos, en líneas generales, los parlamentos realizan más función de representación que de otra índole. Por ejemplo, hay menos labor legislativa cada vez. ¿Por qué? Porque el mayor órgano productor de normas y de leyes es el Poder Ejecutivo, más no el Congreso. Para que se den una idea, por ejemplo, en la actualidad existen en el Congreso peruano más de 7.000 proyectos de ley. 7.000. Pero solamente se han aprobado el 10% de esos proyectos de ley. Y es más, existe una comisión especial encargada de proponer al Pleno del Congreso la eliminación de leyes, de excedentes que tiene el país. ¿Por qué? Porque son leyes que ya están desfasadas, muchas leyes impiden el normal funcionamiento de las decisiones del gobierno. Entonces, el problema del Perú no es un problema de carácter legal. El problema del Perú es que la población peruana, y los incluyo a ustedes que están fuera del territorio nacional, el gran problema es la crisis de representación que tienen los congresistas. Es decir, las personas no se sienten bien representadas por sus congresistas. Yo no quisiera, por ejemplo, que a lo largo del quinquenio que viene, los dos parlamentarios PECs tengan pues ese sinsabor de que la gente que está afuera y a las cuales ellos representan no se sientan realmente identificados con el congresista PECs. Entonces, ¿qué sucede? El congresista PECs va a tener que proponer modificaciones al funcionamiento del sistema parlamentario peruano para de esa forma poder canalizar mejor las demandas que ustedes puedan tener respecto a la legislación nacional, porque entiendo que hay temas de legislación nacional que ustedes les necesitan que se modifique o se cree, pero también para el tema de la representación. O sea, son 2 parlamentarios para 3,5 millones de ciudadanos peruanos que están fuera del país. Son 2 parlamentarios para poder ayudarlos en los problemas que ustedes puedan tener internamente en cada uno de sus países, con las autoridades extranjeras a las cuales ustedes se rigen, a las cuales ustedes se rigen en cada país que viven. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me ayuda mi parlamentario PECs en un problema que yo tengo en el país que resido? Entonces, esa respuesta va a tener que darse en la medida en que estos parlamentarios PECs puedan modificar en cierta forma su accionar dentro del Congreso peruano para poder acudir rápidamente a las necesidades que los representantes tengan. Entonces, y eso no existe actualmente en el reglamento del Parlamento. El reglamento del Parlamento está hecho para parlamentarios que representan a los peruanos dentro del territorio nacional. No está pensado para los parlamentarios que representan a peruanos que están fuera del territorio nacional. Entonces, por encima de las iniciativas que los postulantes al PECs tengan en esta campaña electoral respecto a los temas de legislación, mi primer llamado a los candidatos PECs es a que piensen formas novedosas de poder realizar la labor de representación para las personas que no viven en territorio peruano. Eso es lo primero que yo, con la experiencia que tengo y conociendo el funcionamiento del Congreso, es lo que me preocupa por ahora, porque ¿qué pasa? En 2 años los peruanos en el extranjero de repente no ven reflejadas sus expectativas sobre el tema de la representación a esos 2 parlamentarios PECs. Entonces va a empezar el descontento, la desilusión, va a empezar lo que sucede en el Parlamento Nacional actualmente, donde la gran mayoría de peruanos están molestos con sus congresistas, ¿no? Porque no se sienten representados,
y por otra serie de aspectos. Entonces, más allá de lo que es el funcionamiento del Congreso en forma ordinaria, más allá de lo que es el tema de la organización del propio Parlamento, la pregunta es cómo van a modificar el funcionamiento de las reglas del Congreso para que los parlamentarios PECs puedan realizar una eficiente labor de representación. Es la primera tarea y creo, Manuel, que ese es un punto en el cual deben girar las conversaciones que tú puedas tener con el resto de los candidatos o los candidatos que asistan a tu programa. Es decir, ¿cómo va usted a realizar una buena labor de representación si sus representados están fuera del territorio nacional? Entonces, ello implica un trabajo en equipo por parte de los dos congresistas que salgan electos. Eso implica de que los dos parlamentarios electos PECs tengan la posibilidad de poder persuadir a sus demás colegas. Mira, tanto es de complicado este asunto, solamente como ejemplo, con los parlamentarios andinos. Es cierto, el parlamentario andino tiene una función específica y el Parlamento Nacional tiene otras, pero no existe un vaso comunicante entre los parlamentarios andinos y el Congreso Nacional. Excepto un informe anual que el reglamento del Congreso establece para que los parlamentarios andinos informen al Congreso Nacional, no existe otro brazo comunicante. Entonces, el tema es cómo los parlamentarios PECs pueden persuadir al interior del Congreso para generarse un espacio lo suficientemente eficaz para que ellos puedan realizar su función de representación. Yo, esta es la reflexión que les traigo esta tarde. Repito, más allá de lo que pueda ser el funcionamiento y organización del Congreso en términos generales, que más o menos todos conocemos, pero lo novedoso de nuestro sistema parlamentario peruano a partir de julio de este año, es cómo incursionan los PECs, parlamentarios PECs, y cómo ellos van a poder persuadir a modificar las reglas de funcionamiento del Congreso para que puedan realizar una labor eficiente de representación de nuestros compatriotas en el extranjero, ¿no? Con esta reflexión termino, Manuel, y estoy gustoso de poder recibir cualquier inquietud o pregunta, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, José. Está en uso de la palabra el señor Miguel Tupayachi de Suecia, desde Suecia. Tiene 1 minuto para su pregunta, por favor, señor Tupayachi. Bien, muchas gracias, Manuel, y buenas noches desde Suecia al señor José. Hola, don Miguel. Lamentablemente, en su exposición, usted me está confirmando a mí de que hay un desorden total en el Congreso, ¿no? Y eso lo he percibido también porque yo prácticamente en el artículo de la semana de representación, ¿no? Está bien explícito de que es una obligación congresal de que el congresista se tiene que encontrar con sus representados de una manera individual o grupal, ¿no? Por esa situación, o sea, yo siempre trato de argumentar mis opiniones y mis propuestas para tomar contacto con los congresistas. Ahora, mi pregunta es, la pandemia prácticamente ha sacado algo positivo que es el Zoom, las reuniones virtuales, ¿no? ¿Habría posibilidades en el futuro para que se amplíe las curules de los peruanos en el exterior, ¿no? Contemplando de que las reuniones virtuales... Tiempo cumplido, por favor. Sí, para terminar, las reuniones virtuales, o sea, pueden facilitar de que el congresista elegido en el exterior no necesariamente tiene que estar en el Perú y podría comunicarse con el Pleno a través de la reunión virtual. ¿Podría ser posible esta situación, señor José? A ver, claro que sí. La pandemia ha traído como el hecho de
de la utilización de las tecnologías de información para poder reducir las distancias geográficas, ¿correcto? Como estamos haciéndolo usted y yo en este instante. Pero mi preocupación es la siguiente, don Miguel. Supongamos que yo soy congresista y usted es mi representado allá en Suecia. Usted conversa conmigo, yo lo escucho, yo transmito lo que he conversado con usted a la comisión a la que pertenezco y hago una función tal cual un parlamentario más de los 130. ¿Ok? Difícilmente yo voy a poder conversar con 3,5 millones de personas por Zoom. Entonces yo como parlamentario tengo que encontrar una fórmula que me permita poder agrupar las demandas de los peruanos y esas demandas convertirlas en proyectos de ley. Eso lo puedo hacer. Sus demandas convertirlas en una moción de interpelación. Eso lo puedo hacer. Sus demandas convertirlas en una invitación al ministro de Relaciones Exteriores para que informe a la comisión sobre la situación de los peruanos en Europa. Eso lo puedo hacer. Pero lo que no puedo hacer es cómo lo represento a usted ante los problemas que usted tenga en Suecia. Porque usted como ciudadano va a querer que su parlamentario lo ayude. Porque cuando usted acude a la Cancillería o acude a nuestro consulado, usted siente que el consulado no lo ayuda en los problemas que usted pueda tener en Suecia. Allí viene mi preocupación. ¿Cómo haría el parlamentario PEX para poder ayudarlo en sus problemas que tenga con las autoridades del país donde usted reside? Ese creo que es el kit del asunto en esta nueva etapa del sistema parlamentario peruano, ¿no? Eso es. Gracias. Tiempo cumplido. Está en uso de la palabra el señor José Toledo. Tiene 1 minuto, señor Bien, Toledo, por favor. Perfecto, gracias. Se plantea un camino por recorrer, ¿verdad? Nada está escrito. ¿Y a qué se va a pagar el bautizo, ¿verdad? De ser los primogénitos y primogénitas de toda esta nueva experiencia para bien del Perú. Desde la propuesta que nosotros estamos manejando, necesariamente hay que organizar cada consulado en los 79 países donde hay comunidad peruana. Y tiene que haber seguramente 79 representaciones a nivel internacional que van a servir de interlocutores con los parlamentarios que accedan, ¿verdad?, a las elecciones, salgan vencedores. Y tendrán que ser, pues, la caja de resonancia con su representación en el Parlamento. Nosotros estamos manejando la economía austera desde Juntos por el Perú. Nada de viajecitos, de tomar el avión y de vuelta y viajar a los 80 países. Dentro del concepto de economía que vienen trabajando en el Congreso en toda su experiencia, ¿cómo usted encuadra este principio de austeridad con el uso de la tecnología y de plano proponer que se acaben los viajes en el exterior como viaje de representación? Porque eso Tiempo cumplido, por favor. Ambientalmente no es posible, ¿verdad? Tiempo cumplido, gracias. Gracias. Ahí, tocadito, te explico. El tema de los gastos de representación, Sí, como concepto gasto de representación, es un dinero que recibe el parlamentario todos los meses como parte de su remuneración. ¿Ok? Entonces vamos a referirnos a los viajes que los parlamentarios realizan fuera del Perú. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí estoy compartiendo bien. Sí, se escucha. La idea es un poco de que tenemos que reemplazar eso. Claro, sí. Los viajes fuera del Perú y los viajes internos en la semana de representación. Ustedes saben que los parlamentarios durante una semana al mes tienen que viajar a su distrito electoral. ¿Sí? Si yo soy electo por Tumbes, durante una semana al mes yo viajo a Tumbes para recibir las demandas sociales.
En el caso de los PECs, lógicamente no va a ser posible que durante esa semana se viajen un día fuera del Perú. Eso es imposible. Para eso existen estas cosas, ¿no? Que son la aplicación de tecnologías de la información. Lo que sí no podemos evitar, o el Congreso no va a poder evitar, en términos generales, son los viajes al exterior que realizan los congresistas a las instituciones u organizaciones internacionales a la cual el Perú forma parte. Le pongo un ejemplo. El Perú forma parte de la Unión Interparlamentaria Mundial. Es decir, 2 veces al año, los parlamentarios de todo el mundo se reúnen, una vez en Europa y otra vez en América. ¿Qué temas ven en la Unión Interparlamentaria Mundial? Ven diversos temas sobre organización y funcionamiento de los parlamentos. Lo mismo sucede con los parlamentarios que pertenecen a parlamentos regionales, como el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Centroamericano, etc. Y lo mismo sucede cuando los parlamentarios viajan en misiones oficiales a otras partes del mundo. Es decir, ¿es buena la austeridad? Claro que es buena la austeridad. Pero eso no implica que el Parlamento peruano tenga que deshacerse de las relaciones internacionales, de la diplomacia parlamentaria. Por ejemplo, en mi caso, durante los años que he sido oficial mayor y yo he viajado también representando he formado parte de la Asociación de Secretarios Generales de Parlamentos del Mundo. Y quiero que se sepa, por ejemplo, que en los años 90 yo incorporé al Congreso peruano lo que se denominó y se denomina actualmente el Parlamento Virtual Peruano, que es el mecanismo por el cual los ciudadanos en el Perú y de todo el mundo pueden interactuar con los congresistas peruanos. Bueno, eso fue hace 22 años. Y tuve la posibilidad de viajar a Corea a Corea del Sur a presentar esta innovadora propuesta de participación ciudadana, la cual no existía en ninguna parte del planeta en el año 1997. Y lo mismo sucedió cuando yo viajaba, por ejemplo, tuve la suerte de viajar en 2 oportunidades al Parlamento Nacional de Estados Unidos y al Parlamento Estatal en el estado de Nueva York, para conocer el funcionamiento de qué de bueno podía traer yo al Perú, de cómo funcionaban tanto el Parlamento Estatal como Nacional. Entonces, parte del trabajo parlamentario son las relaciones internacionales parlamentarias. En el caso de la semana de representación, entiendo que se van a usar las tecnologías de información para evitar estos viajes que realmente serían no tan necesarios, digamos, en el corto plazo. Pero no caigamos, diría yo, en que dejemos de que nuestro Congreso, nuestros congresistas, puedan conocer de primera mano lo que se necesitan, porque eso también generan convenios, por ejemplo, de ayuda mutua, ¿no? Generan tiempo cumplido, señor Chevasco, disculpe. Sí. Y para terminar, vasos comunicantes que permiten que los parlamentos se modernicen, ¿no? Gracias. A la audiencia, recordamos que definitivamente el interés de todos los presentes es muy agradecido y apreciado. Lamentablemente tenemos que manejar tiempos para no demandar demasiado de parte del expositor. Lo que en este momento les puedo asegurar es que estamos respetando el estricto orden de solicitud de uso de la palabra. A continuación, la señora Elizabeth Sansone de Miami, Florida. Por favor, señora, está en uso de la palabra. Tiene 1 minuto. Gracias. Gracias. Esto se lo dejo como tarea a los candidatos para que piensen en cuanto a cómo sería su interacción con los PECs, ¿no? Tenemos nosotros a los
se me ha ido en este momento. Tenemos nosotros a los consejos de consulta, ¿no? Que en realidad no sirven de nada. Pienso que los consejos de consulta no deberían de estar a cargo de la Cancillería, sino que deberían de pasar a, ahora que tenemos los representantes PEC que vamos a tener, deberían de pasar al Congreso de la República y que deberían de ser los ojos y oídos de nuestros 2 congresistas PECs y que se les debería de otorgar un bono para su trabajo, para sus gastos personales, porque lamentablemente no los toman en serio y no quieren hacer la labor porque les resulta costoso ir de un lugar a otro, pero que podría ser de mucha ayuda, ¿no? Eso se los dejo de tarea, que podría ayudar muchísimo a los 2 congresistas que vamos a tener en un futuro. Tiempo cumplido, gracias. Está en uso de la palabra la señorita Karina Palacios. Disculpa, Karina. Acá hay un error. El número que corresponde acá es para Marco Quito. El señor Marco Quito, disculpe. Aló, buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Se escucha, no? Sí, le escuchamos. Fuerte y claro. Muchas gracias. Buenas noches otra vez, señor Manuel Aroni, y felicitaciones por organizar este tipo de eventos que hacen mucha falta, de verdad, en esta época en que vivimos. Como lo decía al inicio el expositor, es verdad que el pueblo está disgustado con sus representantes, y eso no viene de ahora, eso viene desde que se instauró la democracia en los años 80, pero evidentemente ha ido creciendo cada vez más el alejamiento del Estado, de la sociedad, ha ido abriendo una brecha cada vez más grande. Y hoy lo vemos porque la ciudadanía en general, en su mayoría, no sabe por quién votar en estas elecciones. Todos los candidatos que se presentan ahora, los candidatos presidenciales, la mayoría pues tienen problemas judiciales a sus espaldas. Y esto pues es muy lamentable. Algunos candidatos llevan en sus listas en sus listas congresales a personas que tienen también temas pendientes con la justicia. Algunos ya son sancionados. Pues es una vergüenza que estas cuestiones todavía sigan sucediendo en pleno siglo XXI. Y así, de verdad, por más esfuerzo que la ciudadanía haga y nosotros como peruanos en el exterior hagamos también, o apoyemos a alguien o busquemos una solución a nuestros problemas, teniendo este tipo de personas que se presentan a la candidatura por el Congreso, de ser elegidos ellos, pues no van a ser no van a ser dignos representantes de la sociedad, porque son Tiempo personas que cumplido, carecen. señor. Sí, bueno, perdón, quisiera hacer una pregunta, repito, al expositor. Si cree que los 2 candidatos, o próximamente elegidos para representar a los peruanos en el exterior, serán suficientes para atender a las necesidades y los problemas que carecemos aquí, o que tenemos aquí nosotros como inmigrantes. Muchas gracias. Gracias. Ok. Señor Chevasco, está en uso de la palabra, por favor. Marco, es insuficiente. Hay un problema de subrepresentación en el Perú. Lo que pasa es que como la gente está tan molesta con los congresistas, no quieren más congresistas. Esa es la verdad. La gente cree que cuando hayan más congresistas, se va a incrementar el gasto público. Sí, pues, se va a incrementar. Pero les cuento de que el presupuesto del Congreso no llega ni siquiera al 0.5%, o sea, no llega ni al 1% del presupuesto nacional. Son 600 millones de soles, que claro, parecen un montón de plata, pero no representan nada respecto al presupuesto nacional. Y realmente lo que se necesita, el Perú necesita es mayor representación, necesita más gente. ¿Y creen que con 130 personas estamos bien representados? Yo creo que no. ¿No? Entonces, Gracias. lo que tenemos que hacer en un futuro es pensar
en ampliar las cámaras y tener mayor personas que representen a otras personas, ¿no? Gracias, señor Manuelito, Chevasco. ¿cuánto es el tiempo para responder la pregunta? Lo ideal sería 1 minuto, mi estimado José, pero Ok. sin embargo, en honor al mérito que a usted compete, extendemos por razones obvias. Es 1 minuto, sin embargo, no quisiera ser grosero e interrumpirte, disculpa. Es que me parece genial que sea 1 minuto. Les cuento un tema. Uh-huh. En los 90, cuando se aplican las normas de tiempo en el debate del Congreso, la gente comenzó a molestarse. Los parlamentarios decían, es la dictadura, no nos dejan hablar. ¿Por qué? Porque antiguamente los reglamentos del Congreso no contemplaban tiempos límites. Y usted podía hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hubo una vez una interpelación a Javier Álvaro Orlandini que el hombre habló 2 días seguidos, porque el reglamento se lo permitía. Y el uso del tiempo realmente en estas épocas yo creo que es sumamente necesario. Por eso yo le preguntaba a Manolito cuál es el límite que tengo para poder ceñirme estrictamente a la orden de mi presidente que dirige el debate. Infinitamente agradecido y honrado con tu expresión, mi estimado José. El tema es bien simple. La idea está en que, de acuerdo a como inicialmente expresé, es darle al expositor el máximo inicial, que fueron los 10 minutos. Posteriormente, aperturar las preguntas, que eran aperturar en 1 minuto, quien pregunte no más de 1 minuto, y la respuesta de igual forma en 1 minuto. De esa manera avanzamos. Correcto. Gracias por lo expuesto. A continuación está en uso de la palabra Karina Palacios. La candidata Karina Palacios está en uso de la palabra, por favor. Buenas tardes, señor Manuel Aroni, y a todos que están presentes en la sala. Soy Karina Palacios, voy con el número 4 por el Partido Político Nacional Perú Libre. Sabemos que en la Constitución actual, en el artículo 93, indica que los congresistas representan a la nación, y si bien el concepto de nación puede ser definido de muchas maneras y que la Constitución no consigna ninguna definición en particular, los días de representación visitando todos los países incrementarían el costo en gastos al Estado. Señor Chevasco, buenas tardes. Hola, Karina. ¿Usted cree que mediante una ley orgánica donde se regula la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución, para descentralizar algunas oficinas o un portal virtual respecto a acceso por ejemplo, ¿no?, a todos los derechos civiles que se tiene, uno de ellos, registros públicos, SUNEDU, que está fuera de lo que es solamente la RENIEC, ¿no? Esto evitaría la burocracia y los gastos innecesarios de los connacionales. A ver si entiendo bien, Karina, la pregunta. Lo que usted me dice que es que piensa que hay que modificar las leyes orgánicas de funcionamiento de las instituciones del Estado para permitir que los peruanos que están fuera del extranjero realicen los trámites de forma directa y reducir la democracia. ¿Es la pregunta? Sí. Sí, ok. Yo creo que no hay necesidad de modificar las leyes orgánicas. ¿Sabe cuál es el problema del Estado, Karina? Es el exceso. Mire, claro, yo le pregunto si podemos, claro, ¿para qué? ¿Para qué? Para poder descentralizar algunas entidades que están en nuestra patria. ¿Por qué? Porque mayormente lo que se tiene problema en el exterior es, por ejemplo, en registros públicos. Muchos conciudadanos que están en otros países tienen los problemas de viviendas, de sus viviendas que han dejado en la patria. Tienen problemas en hacer los trámites. Ahora, el tema de la SUNEDU también tendría que ser descentralizado, por ejemplo, vía online. Señora Entonces, Karine, sería, por favor, dentro de la ley orgánica poder reestructurar lo que es la ley de migraciones. Tiempo cumplido. Karina, disculpa, ¿Me pero dejo entender? por favor, no la escuché muy bien porque la línea se entrecortó. Sí, por favor, tratemos en lo posible, porque si entramos en una suerte de réplica sobre réplica, el tiempo se va sumando. La idea está, en esencia, tomar el concepto. Lo que yo entiendo de lo expresado por José es que ya él contestó la respuesta, dijo, no es necesario porque hay otro mecanismo. Entonces, si me disculpas, yo te pediría que tomemos como referencia, evitemos la réplica para no estar en
vendaval de tiempo sobre tiempo. Quiero ser lo más correcto en el manejo de tiempos, por favor. Con mucho respeto y mucho cariño se los digo. Está en uso de la palabra Jorge Farfán, candidato número 1 de Juntos por el Perú. Okay, gracias. Señor José Chevasco, no es Juntos por el Perú, perdón. Disculpa, es Unión por el Perú. Unión por el Perú. Unión por el Perú, disculpen usted. Ya se me hace una, el problema que tiene acá doble cassette, tienes una versión en inglés, versión en español, pero perdonen. Disculpa, Jorge. Lo que he visto de parte del 3 veces oficial mayor del Congreso, que ha recogido, sin mencionarlo y sin saberlo quizás, mi propuesta de la Asamblea General de los peruanos residentes en el extranjero. Yo he mencionado que los consejos de consulta se tienen que ser los entes, ¿correcto? Empoderados, regulados por la ley, que van a trabajar directamente con los 2 congresistas PECs, más estaría el gobierno a través de Cancillería y el primer ministro, y también el Parlamento a través del presidente de la Comisión de Constitución y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, más los 2 PECs, ¿con el fin de qué? Con el fin de poder recibir, elaborar, proponer leyes a favor de los peruanos en el exterior. Esto sería virtual, y los consejos de consulta, el tema de su representación sería la extensión del trabajo del congresista PECs. De cierta forma, esa es mi propuesta, la Asamblea General Peruana Exterior, pero creo, señor José Chevasco, eso se colega que puede ser más o menos en sintonía con lo que usted habla del tema de su representación, y que tenemos que ver algún mecanismo que también pueda colaborar en la labor. Cumplido, Jorge, por favor. Gracias. Señor Chevasco. ¿Comentario? Sí, el tema va por ahí. Me parece interesante esa asamblea general que llama usted, ¿no, señor Farfán? Claro, ustedes tienen que tener mucha imaginación para ver cómo incorporan al sistema parlamentario peruano este tipo de mecanismos u otros. Ojo, van a haber 2 parlamentarios PECs, pero no se van a sentar juntos. Puede salir un parlamentario PECs del partido A y otro parlamentario PECs del partido B. Entonces, existe también el tema del voto cruzado. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a tener que, a pesar de estar en distintas bancadas, van a tener que trabajar en conjunto para poder lograr que el Congreso incorpore y modifique sus normas de funcionamiento para poder hacer una labor eficiente de representación. Gracias. Nancy, la candidata Nancy Ortiz, está en uso de la palabra, por favor. Gracias, señor Aroni, y buenas tardes, señor Chevasco. ¿Cómo está usted? Hola, Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Tengo unos minutos y me interesaba mucho estar acá. Y en realidad no lo he escuchado al comienzo, pero un saludo para todos. Yo tengo un proyecto de ley que es muy importante. Si bien es cierto, todos los nuevos congresistas PECs ahora estamos sumergidos dentro del sistema electoral, ahora tenemos que ubicarnos en todo lo que es la parte jurídica. En la parte jurídica necesito saber, igual como tienen las comunidades campesinas, las comunidades afrodescendientes, un artículo en la Constitución del Perú, nosotros estoy proponiendo la inclusión también en otro artículo de la comunidad peruana en el exterior. ¿Es viable? Usted tiene, cuando sea congresista, Nancita, usted tiene todas las posibilidades de poder presentar proyectos de reforma constitucional. Entonces es viable que su propuesta sea presentada y estudiada y, en el mejor de los casos, aprobada. Claro. Excelente. Gracias. Muy amable. Por el tiempo ha sido fabulosos. Bueno, dicen que los últimos seremos los primeros. Con eso estamos concluyendo la parte correspondiente a preguntas. En un breve resumen, y un poco tomando las ideas fuerzas y algunas inquietudes que he recibido a través del correo, de lo que se acusa o de lo que se le menciona y se hace responsable a los actuales congresistas y a los congresistas en general,
es de que de pronto nos encontramos con el robapollos, el no sé cuántos, el de anticuchos, lo que sea. El tema está que eso recae dentro de lo que son los valores éticos y los valores morales. En el devenir del tiempo, quien ha tenido 3 veces la oportunidad de estar al frente de ese órgano que permite tener un conocimiento en vivo y en directo de la realidad congresal. José, te pregunto, ¿las comisiones de ética funcionan como el nombre lo indica? Es la primera pregunta la que va. La segunda, ¿los congresistas tienen capacidad de delegación de funciones? Si es posible que un congresista pueda delegar sus funciones a un tercero. Y la última, con respecto a tu último comentario sobre voto cruzado, porque hasta el día de hoy no es claro el tema. Se estaba pensando y se tenía el concepto de que se iba a votar por el partido y como que el partido ya había asignado un número a cada uno de los candidatos, por consiguiente uno tenía que pensar primero en el partido para después pensar en votar en el candidato. Pero ahora tú mencionas el término cruzado. Por eso te agradecería lo aclares. A 1 minuto por eso son 3 minutos, mi estimado José Pader. Gracias. Ok. La legislación electoral permite el voto cruzado. Un partido para presidente y otro partido para congresistas. ¿Sí? O sea, el tema funciona, no hay ninguna modificación sobre el particular. Respecto a la otra pregunta, ¿la segunda cuál era, Manuelito? Ok. La segunda era en relación sobre el tema de valores éticos y morales. ¿Cuán eficiente en el devenir de la historia tú has podido vivir que esas comisiones de ética realmente lo son? Ok. La Comisión de Ética es una comisión nueva en el sistema parlamentario peruano, no tiene más de 15 años o menos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque antiguamente no se necesitaba una comisión de ética para poder sancionar ese tipo de faltas de los parlamentarios, sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. ¿Cómo funcionaba la sanción? Conocido o hecho público un acto que va contra la ética y la moral por parte de un congresista, cualquier parlamentario podía solicitar, mediante una moción de orden del día en el Pleno del Congreso, que el parlamentario sea sancionado. Si se aprobaba la sanción, automáticamente el tema iba a la mesa directiva. Es decir, presentada la moción, la mesa directiva estudiaba el caso y a los 3 o 4 días la mesa directiva proponía la sanción al congresista y se acabó el asunto. Hasta que a alguien se le ocurrió, necesitamos una comisión de ética. Pero resulta que en la práctica, Manuel, para poder sancionar a un congresista en la comisión de ética se demoran por lo menos entre 4 y 6 meses. Porque los procedimientos son demasiado largos. 5 días para presentar las pruebas, 15 días para poder revisar el expediente, otros 15 días para poder proponer si se inicia o no una investigación. ¿Por qué? Porque le han dado una forma, o sea, todo lo relacionan al término penal. Entonces le dan un funcionamiento como un proceso judicial, cuando el tema es un tema político, no jurídico. Entonces, al final, la Comisión de Ética se convierte en una institución que alarga los procesos de investigación para sanciones de carácter ético. Cuanto antes eso no existía, no había necesidad de eso. Y lamentablemente, pues, demoran demasiadas las sanciones, ¿no? Eso es en la práctica. Excelente, tiempo cumplido. Gracias. Bueno, una vez concluido esta parte, la parte inicial de preguntas, viene un poco la etapa de réplica y de extensión en base a las previas preguntas elaboradas. Estaría en uso de la palabra el señor Miguel Tupayachi, de Suecia. Escuchamos. Bueno, gracias. Don José, regresando al ejemplo de que usted fuera congresista por los peruanos en el exterior, usted me ha explicado o ha explicado de que usted, el Congreso, podría citar al ministro de Relaciones Exteriores, podría citar al director general de las comunidades peruanas exterior para contemplar, o sea, la manera como están apoyando y orientando a los peruanos en el exterior, ¿no?
Pero cuando usted menciona de que a usted le preocupa de que con las autoridades del país receptor, ¿cómo podría defender el congresista? Yo considero de que ahí primeramente que hay que estar bien claro porque el congresista no puede mostrar un acto de injerencia ante las autoridades del país receptor. Y también se estaría contemplando, o sea, que estaría usurpando las funciones, se puede decir, para lo que están, o sea, acreditados los consulados, que atienden, brindan servicios de asesoramiento, de orientación al connacional, ¿no? Entonces, mi pregunta es, realmente, o sea, el congresista se tiene que preocupar por las autoridades del país receptor, ¿no? Y la otra es, ¿sigue usted trabajando en el Congreso? Porque sería interesante ponerme en contacto directamente con usted, porque yo contemplo de que el ciudadano, sin necesidad de ser congresista, puede presentar proyecto de ley. Gracias. A ver, Miguelito, a ver. A lo que yo me refiero es que la expectativa de los ciudadanos que viven fuera del Perú va a ser exigirle a su representante PEX que lo represente. Y estoy convencido que muchos peruanos en el extranjero le van a exigir a su congresista que lo ayude a resolver sus problemas en cada país donde residen. Entonces, eso va a generar una desilusión del peruano en el extranjero cuando vea que su congresista no va a poderlo ayudar en el país donde él reside. Entonces, ese tipo de aspectos van a generar de que los parlamentarios PEX encuentren una dinámica de cómo ayudar a ese peruano. En principio van a hacerlo vía la Cancillería y el Consulado, porque son los órganos, pues, reconocidos ante las autoridades extranjeras. Pero al no poder solucionarse por esa vía, el peruano le va a exigir a su representante PEX que lo ayude en su país. Por eso que es necesario establecer algún tipo de reconocimiento de repente, ¿no? Por parte de autoridades en el extranjero a nuestros parlamentarios PEX. Y en segundo lugar, ya no trabajo en el Congreso, ya me jubilé, ya lo veo de lejos por la televisión, nada más. Y así quiero quedarme. Gracias. Gracias, José. Está en uso de la palabra el número 2. Sería José Toledo, por favor. Gracias. Directo. Bueno, he tratado de seguir un poco la historia de los oficiales mayores del Congreso, y si no me equivoco, y me corrige si me equivoco, don José, usted creo que es el único que ha triplicado la gestión desde 1822 hasta la fecha. Si es así, reciba de parte de Manuela Bastidas y de quien le hable y de todo el equipo las sinceras felicitaciones por eso. Muchas gracias. Pregunta directa sobre cooperación internacional, puesto que también nos compete a nosotros y a todos los colegas presentes, ¿verdad? Directo al grano, y es un lujo tenerlo aquí. Es una de las oficinas que está bajo servicios parlamentarios, en la cual el oficial mayor pues tiene ahí la coordinación general. Cooperación internacional. Primera pregunta, en las 3 gestiones que usted tiene y la experiencia que tiene, ¿cuál ha sido la gestión internacional que a usted le ha quedado registrada como el más importante logro entre sus 3 gestiones? Que usted diga, esto fue mi gol de media cancha, por no decir fuera del estadio. Segundo, la plataforma de Manuela Bastidas pues propone un trabajo, una vez llegados al Congreso, realmente hermanados entre el oficial mayor del Congreso, el viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde está todo lo que es cooperación internacional, lo que son consulados, etcétera, y pues todo lo que es Cancillería. Hasta ahora no existe dentro de los discursos que escuchamos que se menciona al oficial mayor del Congreso como PEX. Nosotros sí lo consideramos, así que me va a disculpar que cuando estemos en Lima le voy a tocar el timbre de su casa y no me saque de seguridad, porque insistiré para que nos ayude.
su comentario. Cooperación internacional, ¿cuál fue el mayor logro que usted ha tenido y el mayor logro que le gustaría que nosotros, una vez en el Parlamento, podamos nosotros rescatar? Tocayito, te voy a poner 2 timbres por si se malogra uno. Listo, está registrado. El mayor logro, la cooperación japonesa en los 90 que permitió que tengamos fibra óptica en el Parlamento, que esa fibra óptica se pueda interconectar con todos los edificios del Congreso, que podamos tener por primera vez en la historia del Perú desde 1996 el Internet. Esa fue la mejor cooperación internacional que yo conocí. En segundo lugar, la Oficina de Cooperación Internacional, te voy a decir algo, Pepito, lamentablemente desde el año 2000 está muy politizada, porque la Oficina de Cooperación Internacional, el Fondo Editorial, la Oficina de Enlace de Gobiernos Regionales y Locales, cada una está supervisada por un vicepresidente. Y ese vicepresidente, supervisión, politiza el trabajo de esas oficinas y ya no es independiente. O sea, están en el organigrama, en la foto figuran bajo el oficial mayor. Tiempo cumplido. Gracias, José. Disculpa. Manuelito, ok. Tiempo extra. Correcto. Entonces, solo figura en el papel, pero se basan a criterios políticos de los vicepresidentes. Pepín, si tú llegas al Congreso como PEX, y espero que así sea, lo que tienes que hacer es despolitizar el funcionamiento de esas oficinas. Y el resto te lo cuento ya por el WhatsApp, porque no podemos hablar mucho. Ok. Nos dejamos la persona que sigue, antes que otorgarle la palabra a Elizabeth Sansone, primeramente le voy a agradecer a Elizabeth su presencia, porque va a dar una visión que para mí es importante. La visión del ciudadano americano que hace un contraste entre cómo se hace política en los Estados Unidos de Norteamérica y cómo es que se maneja la política a nivel Perú. Elizabeth, me gustaría que al respecto capitalicemos tu presencia, así como la presencia del señor Chevasco. Por favor, estás en uso de la palabra. ¿Tienes? ¿Está bien un minuto? Por supuesto, gracias. Mi pregunta para el señor Chevasco es, siempre me ha sorprendido como activista de la comunidad peruana, es por qué en el Congreso la Cancillería es una élite. Los intocables le llamamos nosotros. Entonces quiero que me conteste eso, porque por más que uno lleve documentos al Congreso y pida aclaración de ciertos actos de la Cancillería, pues todo queda en nada. ¿Qué le puedo decir, Elizabeth? Bueno, la Cancillería pues es una institución de las más antiguas y respetables de nuestro país. Era. Bueno, digamos, desde mi punto de vista, yo sí tengo muchos amigos de cuerpo diplomático, etcétera, etcétera. Pero en realidad está tan burocratizada como el resto de instituciones públicas. Hace un tiempo conversaba con algunos amigos respecto al tema del crecimiento económico, de la inversión y qué sé yo. Y yo simplemente dije lo siguiente: el problema del Perú no es crecer económicamente porque hemos crecido. El problema del Perú es su gran burocracia que no permite desatar los nudos para tomar decisiones rápidas. Por eso lo que yo les digo a ustedes como representantes que posiblemente sean en el país es que lo que tienen que hacer es tener un sistema estatal más ágil, porque la velocidad con la cual toman decisiones va muy lenta y la necesidad de los peruanos va muy rápida. Gracias, José. Gracias. A continuación, Marco Quito, por favor. Tiene un minuto. Buenas noches nuevamente. Bueno, el tiempo es muy cortito, un minuto, pero lo aprovecharemos. Voy a hacer un comentario al respecto de lo que estamos hablando y lo que ya toqué la vez pasada cuando hablamos por este medio. El señor Juan Vasco acaba de decir que, bueno, afirmar lo que ya todos sabemos, que el Perú creció, ¿verdad? Que tuvo
90 meses de crecimiento continuo y sostenido. Pero no se dice que ese crecimiento fue un crecimiento empobrecedor, porque el crecimiento no se refleja en la situación de la clase media, la clase obrera, o en la mayoría de la población, porque la población sigue sumida en la pobreza, en la miseria y el hambre en la región de Cajamarca. Yo soy cajamarquino, en la región de Cajamarca, por ejemplo, es la más pobre del Perú, aún teniendo recursos naturales ahí abundantes, por ejemplo, esa lámina de oro y Anacocha. Yo siempre digo que las facultades de Derecho y Sociología tendrán muchos problemas para explicar cómo es este fenómeno, cómo sucede este fenómeno de una región teniendo tanto oro que su población esté siendo la más pobre del país. Pues es algo muy difícil de explicar en esas facultades, ¿verdad? Y Tiempo bueno, eso. cumplido. Gracias. Okay, gracias. Marquito, no te dejan hablar, hermano. Ya vamos a modificar el reglamento. No te Ya lo veo, sí, lo veo. José, tú eres una fuente tan interesante que todo el mundo quiere preguntar. Entonces, seamos un poco dinámicos con el tiempo. Aquí meterle un poco de risa, pues, para reírnos un poco. Marquito, tienes razón, o sea, el crecimiento económico no necesariamente es igual al desarrollo ni el bienestar de las personas. Exactamente. Hay que modificar el tema de la distribución de la riqueza, totalmente de acuerdo contigo. Exactamente. Gracias. Ya te devolví el tiempo, Manuelito, ya lo devolví. Gracias. Infinitamente agradecido. En uso de la palabra, la candidata Karina Palacios. A ver. Disculpe, señor Chevasco, hace ratos no le escuché muy bien, la señal se me iba. Bueno, le consulto, ¿usted cree que se tendría que modificar la ley de migraciones e incorporar el proceso de descentralización que existe en nuestra patria? A ver, sí, yo creo que todo es dinámico, la política es dinámica, la legislación también es dinámica. Ahora, el tema de la descentralización de toma de decisiones, porque eso es lo que queremos, ¿no es cierto? La descentralización es sinónimo de descentralización de tomas de poder. Ojo, lo que tenemos que hacer es no solamente descentralizar, tenemos que capacitar a las personas que toman decisiones. Mire, cuando yo estudié en el extranjero, me dijeron, ¿cuál es tu trabajo? Les dije todo mi manual de funciones y me dijeron, ese no es tu trabajo, Pepe. ¿Sabes qué me dijeron, Karinita, sobre mi trabajo? Me dijeron, Pepe, tu trabajo consiste en lo siguiente. Tienes que evaluar cuánto gana tu país con la decisión que tomas. Y a eso tenemos que aprender. Gracias. Jorge Farfán, esté en uso de la palabra, por favor. Gracias. Habiendo escuchado, señor Chevasco, también yo tengo una propuesta que es el tema de la acreditación de los dos congresistas PECs. Acreditarlos a través de la Cancillería ante los gobiernos, ¿correcto?, donde radican los peruanos, ¿no es cierto?, en el exterior. Nosotros estamos acreditados en 79 países, 118 consulados, y hay muchos peruanos que están ahí que necesitan de su congresista, porque pues hay cada vez un desapego y de repente viene el tema que le hemos escuchado, usted no me representa. Entonces, el hecho de acreditar a los congresistas ya electos, a los dos, ante los gobiernos donde haya peruanos, es algo factible de poder hacer, porque yo he recibido mucha adhesión de parte de ellos, pero usted que conoce bien la temática congresal, ¿qué me podría opinar? Todo es posible. Gracias. O sea, ustedes son una novedad ahora. Dependerá de ustedes, de la persuasión, de su inteligencia para persuadir al Congreso en su conjunto de poder establecer estos nuevos mecanismos. Yo soy sincero, don Jorge. No sé, por ejemplo, si existen PECs en otros países. No lo sé. Sí hay. Entonces, habría que ver las experiencias en otros países para ver cómo es que trabajan. Porque ahora, ya. Está en uso de la palabra la candidata Nancy Ortiz, por favor. Gracias. Una pregunta adicional, estimado señor Chevasco. En realidad, aprovechando la parte jurídica,
en la que nosotros definitivamente vamos a tener que poner, porque es una cosa nueva, los distritos, o 2 escaños nuevos de peruanos en el exterior. ¿Habrá forma en esa misma ley de poder desligarnos un poco de Cancillería y la Dirección General de Comunidades Peruanas sea puesta en un organismo de nosotros? No está dentro de las funciones del Congreso hacer eso. Van a tener, al contrario, van a tener que juntarse más con Cancillería. Van a tener que trabajar de la mano prácticamente con la Cancillería. Sí, las normas no permiten que los parlamentarios administren instituciones y esas cosas. No permiten. Bueno, recientemente ingresó el señor Javier Sierra. Vamos a darle, para asignar la pregunta de entrada, le vamos a asignar un minuto de pregunta que pudiera o inquietud que tuviera. Para acto seguido, a ver, señor Sierra, tengo uso de la palabra. Tiene un minuto, por favor. Perdón, señor Aroni, lo que pasa es que acabo de ingresar yo, porque muy tarde me pasaron el link. Estoy un poco descoordinado qué es lo que están preguntando. Si usted pudiera dejar que otras personas hablen primero, yo después podría hacer uso de la palabra. Ok, le asignamos ese puesto, nada más es para fines de asignar el puesto. Okay. Gracias. Bien, gracias a usted. Bueno, basado en lo último expresado por el señor José Francisco Chevasco, la última exposición que sostuvimos se planteó la siguiente situación. En el periodo del presidente Toledo, entre el periodo que inició al que terminó, al parecer, uno de los, señor Rodríguez Cuadros, utilizó el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, número 40/2006. A decir de los expositores, lo que planteaban era de que los consejos de consulta, que podrían ser un poco la herramienta que se viene comentando y que se viene discutiendo, podrían ser los consejos de consulta fácilmente. El tema está que quien expuso ese día nos dijo fácilmente, nos dijo, lo mejor sería simplemente si se hizo una copia inicial y se omitió parte de lo que corresponde al Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, la ley número 40/2006, pues bien, es el momento de simplemente ser más prácticos y ahora copiarlo todo, solamente ponerle un nuevo nombre, un famoso copy-paste, pero actualizado. Una vez dicho esto, toma al lugar lo que se preguntara anteriormente. ¿Existe la capacidad de que el congresista delegue sus funciones a un tercero? ¿Verdad? No hay. ¿O no? No hay forma. No hay forma. Pero se puede crear. O sea, dentro de las capacidades, o sea, lo que yo veo es que la Constitución dice que el parlamentario representa a la nación, no está sujeto a mandato imperativo, él es responsable de sus votos y opiniones. O sea, no hay manera de poder delegar funciones. Imagínense, en una oportunidad, un parlamentario le delegó funciones a su asesor para que lo represente, supongamos, en un viaje de representación. Lo sancionaron porque no es posible la delegación de funciones, bajo ningún punto de vista. Ok. Siendo esto una realidad a la fecha, lo lógico es que se aperture una suerte de mecanismo para cumplir con el objetivo que todos los PECs anhelamos. Porque cuando nosotros partimos del lado de la política americana, ¿cómo se practica este lado? Número uno, el elector está empoderado, el elector es respetado. Todo candidato, antes de pensar en el partido que lo acoja, lo primero que piensa es en el electorado que lo respalda. Y una vez que el electorado lo respalda, pues bien, acude ante la instancia que corresponda a mostrar, bueno, no soy yo quien habla, son los que están atrás mío. Entonces, para llegar a esa condición, donde nosotros vamos a encontrarnos en una casi una certeza de que los dos parlamentarios que van a representar a los PECs, desgraciadamente, van a ir a un congreso donde 128 van a poner una serie de trabas, y claramente lo ha dicho. La primera es de orden dinero, presupuestal.
¿cuánto cuesta lo que tú propones? O sea, cada una de las propuestas que hasta el día de hoy todos los respetables candidatos han presentado deberían ir acompañadas de un estimado o una valorización o una proyección de lo que va a costarle al Estado peruano. Por otro lado, dentro de sus propios partidos, si es que esa información está inserta dentro de los planes de gobierno, vale decir, dentro de las prioridades que le asigna su partido, porque ahí está el grave problema. Y justo ya volviendo un poco al tema que corresponde a José. José, durante todos estos años que tú has visto, ¿cómo has visto o a quién has visto con esa capacidad de poder convencer a terceros frente a una lucha de 128 contra 2? ¿Has visto eso pasar en algún momento? ¿Lo has visto tú suceder en el pasado? Claro, Manuelito. Eso Más arte que ciencia. Si tienes formación política, persuadir, sonreír, caer simpático, agradar, poder hablar con los parlamentarios dependiendo de su propia psicología, son aspectos más de arte que de ciencia, más de maña que de fuerza. La política es persuasión, es enamoramiento, es poder captar, caer simpático, poder influir en la toma de decisiones de otras personas no usando la recta, sino la curva. Esto es política pura. No es cuestión de imponer, no es cuestión de yo quiero, no. En política los puntos se unen por la curva, no por la recta. Entonces van a tener que elegir a 2 parlamentarios que puedan persuadir a los otros en poder llegar a puntos de interés común, y eso se consigue, ¿sabes cómo? Cuando fuiste criado para la política. Gracias. Señor Miguel Poyachi, está en uso de los micrófonos, por favor. Tiene derecho a una pregunta. Gracias. La pregunta, señor Cebajo, es de que si desde el Congreso se puede lograr que un congresista pueda coordinar y de alguna manera obligar, de acuerdo a los reglamentos que regulan los actos de los servidores diplomáticos, que la Cancillería emita directivas de apoyo al connacional en el exterior, a las embajadas y a los consulados. Esa es mi pregunta directa. Sí, Miguelito, sí se puede. El parlamentario puede coordinar con la Cancillería y proponer modificaciones a sus reglas, formas de trabajo. Sí, sí se puede. Si es necesario modificar la ley orgánica para eso, también se puede, pero bajo un procedimiento distinto. Si son normas de menor nivel a una ley, las pueden coordinar con los funcionarios de la Cancillería. Gracias. Tiempo cumplido. José Toledo, está en uso de la palabra, por favor. Perfecto. Pregunta sobre la experiencia, que quiero irme saturado de esas pequeñas experiencias que tienen tanto tiempo. Vamos a suponer, en el caso que usted sea o haya tenido la oportunidad de ser el primer oficial mayor de la República, 1822. Don José. Vamos a ir con imaginación. Y viendo todo lo que ha sucedido en la historia de la República a las puertas del Bicentenario. Y usted ya conocedor de que según el Jus Naturalis tenemos derechos naturales, pero también tenemos deberes naturales, más allá de la jurisprudencia. Y usted conocedor de la dignidad del ser humano, porque usted y yo la tenemos. 3 recomendaciones que le hubiera dado en 2002 a aquellos que pretendían llegar al Parlamento de la República para evitar llegar a la situación caótica, al desastre institucional, a este caos generalizado que tenemos. ¿Qué hubiera usted recomendado para no llegar al punto que estamos como oficial mayor del Congreso de la República? Gracias. Pepito, ¿quieres que haga un estudio de regresión 200 años atrás? Tiene un minuto. Pero prácticamente, Pepito, antes que nos corten por ahí el uso de la palabra, ¿cómo se llama? El tema básicamente es ser transparentes, decir la verdad al pueblo y establecer nuevos mecanismos de participación ciudadana con la clase política. Eso haría yo. Mayor participación.
Creo que uno de los grandes problemas de nuestra política, nuestros políticos, es encerrarse en un cubículo y no tener interactividad con la clase, con sus representados, ¿no? Creo que ese es el mayor problema que tiene el Perú actualmente y que también lo tuvo anteriormente, porque, claro, un escenario totalmente diferente, ¿no? Distinto. Tiempo concluido. Gracias. La palabra, Elizabeth Sansón. Gracias. Señor Chevasco, buenas tardes nuevamente. Una pregunta. Uno de los candidatos a congresista por el Distrito Electoral 27 es actualmente cónsul, un cónsul en el exterior. Él ha pedido permiso, ha pedido licencia para presentarse como candidato. No recuerdo en estos momentos el nombre del partido. Él ha pedido licencia para presentarse como candidato. ¿Esto no constituye un conflicto de intereses? La ley prevé la solicitud de licencia para los funcionarios públicos 30 días antes del proceso electoral. Está dentro de lo que es la ley. Ok, gracias. Siempre he tenido esa duda. Gracias. Espero haberle quitado la duda. Me quitó la duda. Qué bueno. Marco Quito, usted en uso de la palabra, por favor. Sí, bueno, insistiré en los comentarios porque veo que le están haciendo el señor José Chevasco, está como Diana, como Blanco, que recibiendo preguntas y preguntas. Yo quisiera hacer un comentario acerca de lo que expuso hace un momento sobre la Constitución, que dice que se prohíbe el mandato imperativo, ¿verdad? Y eso, desgraciadamente, como muchas otras leyes o artículos de la Constitución, es una cuestión solamente teórica, porque en la práctica eso no se lleva a cabo. Recordemos los famosos chats de la botica, cuando la señora Fujimori ordenaba a sus congresistas aplaudir aquí, cuando habla ese señor, pues hay que buchearlo, cuando aplaude ese otro lo aplaudimos, cuando se plantea una ley la censuramos, esta la aprobamos. Entonces el mandato imperativo ahí ya no funciona, porque se está pues ordenando, dirigiendo a sus congresistas cuando no debería ser así, ¿verdad? Y esto pues obviamente porque se ve que existe vivimos un estado de partidos, una partidocracia en el Perú, que el congresista no representa a nadie, solamente representa a su jefe o jefa de partido, y más no a la población. Porque cuando ellos llegan al poder, se le apodera de ellos la soberbia, la prepotencia y la majadería, incluso a veces la bardiobajería, que cuando va un ciudadano o un grupo de ciudadanos a solicitar audiencia con su supuestamente representante, pues no son atendidos, sino más bien son dejados de lado. Y estas cuestiones esperemos que este nuevo Congreso pues tenga una actitud distinta con la población. Muchas gracias. Tiempo concluido. Gracias. Marquito, el mandato imperativo se refiere a los aspectos de carácter legal sobre un parlamentario sobre otro, o instituciones sobre otras, o los parlamentarios. Pero también tenemos que distinguir en lo que es la coordinación política, ¿no? O sea, muchas veces dicen, ¿no? La repartija. Oiga, pero la política es llegar a consensos, llegar a acuerdos, y de acuerdo a la proporción política que representamos, tomamos acuerdos, y a eso le llaman la repartija. Entonces tenemos que distinguir entre lo que es el funcionamiento de la política. La política es eso. Lo que pasa es que a veces por desconocimiento, por ejemplo, el ejemplo de los chats, ¿no? Son coordinaciones políticas porque se comportan como bancadas. Un viejo líder político peruano que ya falleció me dijo alguna vez, mira Pepe, si perteneces a una bancada, tienes que aprender a defender lo que tú no crees, porque es un acuerdo político. Si no, no pertenezcas a ninguna bancada, me dijo. Yo creo que ese es tema de conversación larguísima sobre el tema de cómo funciona la real política, cómo es la política de verdad, a diferencia del modelo de política que nos vende que debe ser, que son dos cosas distintas, querido Marquito. Exactamente, y de eso no tengo ninguna duda. Ok, tiempo cumplido. Bueno. Karina Palacio, por favor. Okay, gracias. Señor José, con su experiencia y sabido de todas las inquietudes de nuestros connacionales, ¿cuál sería para usted la metodología del congresista a legislar en el exterior? Wow, usted me la pone complicada siempre, Karina.
Mira, el parlamentario PEX va a ser uno de los 130. Lo que queremos es que no se diluya en esos 130 y haga un trabajo distinto para ustedes, que son los 3,5 millones de peruanos. Creo que el trabajo de ustedes va a ser pionero en el sistema parlamentario del Perú y tienen que establecer nuevos mecanismos para que sus representados se sientan representados. Eso es todo. Hay que inventar nuevas cosas. Creo que hay que inventar nuevas cosas. Gracias. Jorge Farfán, esté en uso de la palabra, por favor. Bueno, estamos recibiendo una cátedra de lo que realmente es lo real político, porque es la política real. Hablando de eso real, hay un desapego entre el votante y sus representantes. Dentro de las propuestas que yo tengo es el distrito uninominal, que acercaría al representante, al congresista, con sus votantes. Y uno estaría dentro del distrito, sería votado dentro del distrito donde uno vive, viviría en ese distrito, comería en ese distrito y representaría a los de esos distritos donde uno vive, ¿no? El caso de San Juan del Lurigancho, que puede tener 3, 4, 5 congresistas, depende cómo hacemos la repartición geográfica. ¿Usted cree que ese tema del distrito uninominal, que lo estoy planteando como tema de campaña, es viable en el Perú, atendiendo que también hay un problema de representantes que llegan al Congreso si llegan sin preparación? Pues yo creo que hay que refundar el Congreso, señor Chevasco. Gracias. Tiempo cumplido. El tema del distrito uninominal es una idea que ya se viene barajando hace mucho tiempo y creo que forma parte de la modificación del sistema de representación política en el país. Hay que darse, porque muchos limeños, por ejemplo, hay 30 y pico de representantes por Lima, pero la verdad es que yo no sé dónde vive ni uno de ellos. No le puedo tocar la puerta. O sea, no hay manera de poder tener un vínculo directo. Creo que es parte de las modificaciones. Ojos, una de las tantas, porque también tenemos que ver si el voto va a ser libre, tenemos que ver si el Parlamento debe alternarse cada 3 años o cada 2 años y medio. Tienen que haber ciertas reformas políticas adecuadas al mundo en que estamos viviendo ahora. Ya terminé, Manuelito, no te molestes. Ya. No, gracias a ti. Ok. Bien. A continuación, está en uso de la palabra la señora Nancy Ortiz. Nancy. Gracias. Bueno, recurro a la experiencia de Pepito. En realidad, nosotros, por ser un distrito nuevo, hay que trabajar, yo entiendo, y hay que tener muchísima creatividad, es cierto. ¿Cómo evitar, de acuerdo a la experiencia, cómo evitar esa negociación de bancada política, que es real, y que el nuevo representante PEC se encasille también en un cubículo? ¿Qué, perdón? Si el nuevo representante PEC se encasille dentro del cubículo, como lo hacen todos, que en este momento de campaña todos ofrecen, pero a la hora de actuar o a la hora que ya están elegidos, definitivamente entran en una posición completamente diferente y desatienden todo lo que ofrecieron. En este caso a nosotros, como un distrito nuevo, con toda la creatividad. Complicado, Nancita, porque la oferta electoral es eso, ¿no? Y muchas veces la gente ofrece por encima de lo que puede realizar, justamente porque nuestro electorado no es un electorado informado. Fácilmente es engañado. Entonces, yo he provocado, por ejemplo, en mi Facebook un letrerito que dice qué puede hacer un congresista y qué no puede hacer un congresista. En mi Facebook, Pepe Chevasco, entra, cópialo y ponlo en tus redes, porque hay candidatos que prometen trabajo, ayudarlos en juicios, construir carreteras, y eso no puede hacer un congresista. Construir casas. Claro. Entonces, yo sugiero eso, ¿no? Ahora, el comportamiento natural del ser humano es a veces ilógico, imponderable, entonces esperemos elegir buenas personas antes que buenos políticos, ¿no? Exacto, esa es la palabra. Gracias, Pepito, gracias. Gracias, tiempo cumplido. Javier Sierra.
Javier, Ok. ¿cierra la reunión o cierra? No, no, no. No ¿Cómo es por estás? el apellido, Javier. Javier Serra. Ah, ya ahora sí. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos, Bueno, Javier. yo no pude entrar más temprano, así que no pude escuchar todo, porque estoy justamente yo preparando algunos videos que estoy lanzando para explicar la forma de votación en el Qué exterior. bueno. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pepe, que hay que votar cruzado, que hay que elegir a los mejores que estén candidateando, aunque sean por partidos que no son los de que tu corazón político te lleva a marcar para presidente, pero los congresistas tienen que ser congresistas de peruanos en el exterior que sí nos representen, definitivamente. Bueno, te conozco hace muchos años, quiero hacerte una pregunta, Pepe, que es algo importante para la gente que sepa los que van a postular, digamos, ¿no? Antes de ser tú oficial mayor, cuando todavía no estábamos en diputados y senadores, nosotros trabajábamos en eso como asesores, y después tú llegaste a ser, después del golpe de Fujimori, ¿no? Oficial mayor. La pregunta es, en la época antigua, en la época en que nosotros trabajamos, existían los asesores que eran los asesores de planta, ¿ok? El asesor de carrera, que nosotros ingresábamos al Congreso mediante un examen, ¿no? Toda una digamos, cernidera para poder escogernos, y cada uno tenía una especialidad distinta dependiendo de qué comisión nos tocaba, ¿no es cierto? A veces teníamos nosotros que trabajar en 2 o 3 comisiones distintas cuando éramos muy pocos los empleados del Congreso, ¿no? O sea, si tú te acuerdas, nosotros al comienzo, después de que salió Bermúdez y entró Belaúnde, éramos 400 empleados en total, entre secretarias, conserjes, ¿no? Y todos los demás. Y después los demás gobiernos fueron aumentando. ¿Qué pasó? Es la pregunta, para que el gobierno de Fujimori, después de la Asamblea Constituyente, quitara ese tipo digamos, de ingreso a ser asesores de planta y convertirlos en los asesores personales, que o sea, le da la plata al congresista para que el congresista traiga sus asesores. Ahora que no hay reelección, esos asesores Javier, se van a ir a tiempo cumplido, por favor. Donde están aprendiendo. Perdón, Manuel. Ok. ¿Por qué me la ponen complicada? Por favor. A ver, Javiercito. En el 92 habían 4.000 empleados en ambas cámaras. Hoy hay 3.000 empleados en ambas cámaras. El asesor de planta siempre existió y existe. Hoy se llama secretario técnico. Es de planta. Lo que pasa es que antiguamente mantenían asesores de planta y como estaban casi 14 horas trabajando en el Parlamento, 16 horas muchas veces, los asesores de planta no tenían tiempo para actualizarse. Entonces tenían que incrementar asesores nuevos porque los que habían en la planta no estaban actualizados, no tenían tiempo para una maestría, un doctorado, un posgrado. Entonces, como estaban desactualizados, traían al actualizado y comenzaba a engordar nuevamente el Congreso. Por eso es que solamente se han quedado ahora los llamados asesores secretarios técnicos, que son asesores de planta y que se encargan del funcionamiento de cada una de las comisiones. Y permiten la flexibilidad de contratar personal externo de acuerdo al tema de estudio o de la comisión de estudio. Eso hay que reformar todo eso, Javier. Hay demasiada burocracia en el Congreso, demasiadas comisiones, demasiadas oficinas. Tenemos un Congreso muy gordo y eso dificulta el procedimiento legislativo. Pero acá lo dejo porque ya se me ha cumplido el minuto. Gracias. Sí. Bueno, para que te des cuenta que te di más de suficiente, casi 2. Pero en fin, se lo merece usted, José. Con usted estaríamos todo el día. Bueno, una vez concluido con Javier, vuelve el último de la cola. ¿Quién? No sabemos quién es. Bueno, el último es el elector, quien por lo menos tiene la voz, el elector, pero detrás mío hay otra gente que nos manda información. Mira, José, hasta el día de hoy, la realidad es que los peruanos en el exterior son fruto y consecuencia del esfuerzo múltiple de mucha gente.
instituciones, personas individuales, como dicen anyway, mucha gente. El resultado ya está al frente, se tienen las dos curules. El tema está que ahora llega el momento de decidir a quién se elige. De acuerdo al marco que hemos podido, o la ciudad fuerza que tú nos has planteado, es claro que el primer requisito que se le debe exigir a quien nosotros votemos es a su capacidad de convencimiento, su capacidad de interacción, su capacidad de manejo de una propuesta en forma simple y dentro de los tiempos, no la haga larga, porque a final de cuentas ahí está su éxito. De esa manera logrará convencer a 128 que no necesariamente van a estar de acuerdo con su propuesta. Por último, dentro de la expectativa de los peruanos del exterior, es muy grande, porque necesidades son muchas, pero lo que hasta el día de hoy sigo observando en nuestros candidatos es algo que en lo personal para mí es un talón de Aquiles, es que solamente estamos cayendo en la oferta electoral y en el pedir, pero hasta el día de hoy no he encontrado candidato que potencie esta idea, que es lo que nosotros podemos dar. Y yo creo que ese puede ser la diferencia de la cual tú hablas. Si nuestros candidatos, lejos de pedir más facilidades a nivel consular, asignar tal cantidad de recursos que actualmente son el resultado de un dinero que enviamos regularmente todos los años, primero pensemos en qué podemos dar. Y creo que en el momento en que nos demos cuenta del potencial que tenemos nosotros, vamos a interesar a los otros 128. Solo les doy un tip, un dato nada. Todo ciudadano y todo residente en los Estados Unidos tiene el derecho a que teniendo como patrimonio solamente el 25% de una tierra, los Estados Unidos, el gobierno, le da una línea de crédito para que se lleve ese fondo como un capital de inversión. No necesariamente en dinero, sino en equipo, partes y piezas. O sea, esa es una palanca financiera poderosísima. Imagínate, si somos 3.5 millones y a nosotros se nos asigna que somos alrededor de 500,000 en América, pero yo no creo, yo creo que somos más, porque hay mucha gente que no es visible, pero que sí existe. Entonces, yo creo que ahí es mi consejo, mi sugerencia, mi opinión y un poco la sumatoria de mucha gente, que al final coinciden en lo mismo. Bajémosle el tono al pedir, para que no se hagan enemigos nuestros los 128 y más bien digamos, ¿qué te vamos a dar? Al único que le he visto cierto sesgo es como siempre alguien, que no voy a decir su nombre, pero que de pronto parece que sí la agarró, porque ya lo he dicho anteriormente. Pero, desgraciadamente, no lo plasman en algo concreto, porque en su plan de gobierno y ninguno de ellos ha presentado una propuesta en sus primeros 100 días. Recientemente he visto un esbozo de ello, pero hasta el día de hoy, como se acostumbra aquí en Estados Unidos, alguien que va a asumir una responsabilidad, lo primero es que te demuestra es que está listo para tomar las riendas, y eso no se ve. Solamente se ve buena voluntad, buena intención. Sí, yo te ofrezco esto. Sí, un poco lo que tú decías, ¿no? Yo voy a hacer esto, voy a hacer carreteras, voy a hacer un puente virtual de acá para allá. Entonces, eso es simplemente demagogia. En aras de todo esto, ya para concluir, lo que les pido a los candidatos, en especial que nos honran con su presencia el día de hoy, de que traten de enriquecer sus propuestas. Y lo digo frente a un hombre que tiene mucha experiencia al respecto. Y creo que él coincidirá conmigo que para convencer tienes que hacerlo más fácil con miel que con hiel. Y esa es la idea. De esa manera creo que ustedes van a poder llegar a donde ustedes anhelan llegar y donde nosotros nos sentiremos contentos de vernos bien representados. Yo creo que con eso podemos pasar a la parte correspondiente a la exposición de Jorge Farfán, el candidato número 1, que teníamos pendiente su exposición. Al igualmente, Nancy, si estás dispuesta, también puedes aprovecharlo, porque en el último evento, lamentablemente, fuimos víctima de un hacker que nos mandó un troyano que nos destruyó un disco duro y bueno. Pero la suerte está que José, totalmente agradecido por tu participación. Entonces, los micrófonos para lo que tú tengas a bien, ¿no? Solamente, Manuel, agradecerte y a cada uno de los participantes que me han honrado, me han soportado.
y simplemente suscribirme, que soy parte de equipo, parte de ustedes y estoy a su disposición para cuando crean pertinente. Me despido, me voy a tomar mi lonche con mi tamalito. Gracias. Provecho, don Manuel, gracias. Gracias, gracias. Don José. Gracias. Ok, Jorge, los micrófonos están contigo, por favor. ¿Cuál es la mecánica para estar cuando tengo de exposición? Tu exposición debe ser 2 minutos o 1 minuto para las preguntas, ¿no? Correcto. Por favor. Ok, en 2 minutos voy a resumir mis 2 propuestas que tengo, que son bandera, y que han merecido de la prensa peruana comentarios positivos. Hoy en RPP también, de una persona que tiene muchos años haciendo entrevistas, es algo que he recogido a través de los 25 años. Mis 2 propuestas son muy concretas y después la desarrollo. La creación de la Asamblea General de los peruanos residentes extranjeros, 1, y 2, la acreditación de los peruanos, de los 2 congresistas peruanos que hayan salido electos en el Congreso. La Asamblea General, correcto, que va a canalizar el tema de la ley de retorno, el tema de votos por correo, el tema a través de la mesa de trabajo, el tema de la fiscalización de los servicios consulares, estaría compuesto por los consejos de consulta, de donde los países nosotros tenemos, por esto estamos viendo que nosotros tenemos actualmente 118 consulados en 79 países. Estaría también el gobierno, a través del presidente del Consejo de Ministros y la Cancillería, que tiene que estar ahí, y también el Congreso estaría integrado por los 2 representantes PECs, estarían también el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y el presidente de la Comisión de Constitución. Entonces, toda esta gran asamblea virtual ahora tiene que ser, recogería todas las inquietudes de los PECs, de los consejos de consulta, de los representantes. Vamos a ver la viabilidad, ¿correcto? La legislación en el Congreso y la posterior ejecución, ¿correcto? Reglamentación a través del Ejecutivo. Esta Asamblea General es importantísimo. Países como Brasil lo tiene y el que lo recibe una vez al año es el presidente. Y mi segunda propuesta es la acreditación de los 2 congresistas PEC ante los gobiernos donde existan peruanos residentes, para que el congresista pueda hacer labor de representación y pueda estar con su votante en una situación de indigencia, de necesidad o de ayuda. Esas son mis 2 propuestas banderas que yo tengo, y por lo que he escuchado el día de hoy, señor Chevasco, hay bastante de similitud en lo que yo propongo y la manera de pensar de una persona como él que tiene muchos años en la actividad congresal. Gracias. Tiempo. Gracias. Entonces, iniciamos la ronda de preguntas. Miguel Tupayachi, está en uso de la palabra, por favor. Tiene 1 minuto. Gracias, Manuel. Bueno, al señor Farfán, ¿no? No es tanto una pregunta, sino una sugerencia en 1 minuto. Esto de lo que está proponiendo sobre la acreditación, tiene que contemplar también de que los embajadores se acreditan. Y la verdad, el apoyo que puede brindar un congresista, vuelvo a repetir, puede ser considerado como una injerencia que se le haga a las leyes del país receptor, ¿no? Y la otra que quiero sugerirle, que ese congreso, ¿no? Usted sabe muy bien de que hay muchas organizaciones que hacen congresos también, o asambleas, como usted le dice, ¿no? ¿No? El día de que la pandemia se doblegue, ¿no? Por favor, que esas asambleas sean en el exterior y no en el Perú. Gracias, Emanuel. Gracias. Está en uso de la palabra José Toledo, por favor. Sí, sobre el particular, es dentro de lo que estamos proponiendo, sin lugar a dudas hay similitud en cuanto a la participación democrática de la comunidad peruana en el exterior, pero una participación cada vez menos representativa y más directa, ¿no? Más directa. Dentro de esta participación directa, seguramente
que está la originalidad en la que don José, que se acaba de retirar, nos ha motivado, ¿no? Y seguramente pasará por la creación no burocrática, pero sí necesaria, de nuevas esferas dentro del Estado en las cuales esta participación directa de la comunidad, no solamente la de peruanos en el exterior, sino a nivel nacional, sea una realidad más allá de estas representaciones individuales que llevan pues 200 años de república, ¿verdad? Ese es un reto, y no es solamente una refundación de la república como lo consideramos, sino es realmente la propuesta de un nuevo paradigma de democracia en la cual todos debemos estar involucrados. Gracias. Señora Elizabeth Sanson. Gracias. Más bien una pregunta. Quisiera que me aclarara un poquito acerca de cómo llevarían a cabo este proyecto de acreditación, que no lo tengo tan clarito, ¿no? De los dos congresistas. Cada país receptor de peruanos en el exterior tiene leyes diferentes. Entonces, ¿cuál sería el proyecto, la propuesta que ustedes entregarían, tomando en cuenta, lógicamente, que cada país receptor tiene diferentes leyes, ¿no? Eso es lo que me gustaría que usted nos explicara un poquito más a detalle. Ok. Jorge, estás en uso de la palabra, por favor. Ok, ¿cuánto tiempo tengo que hablar? Porque son 4 preguntas que le voy a sintetizar en 1 minuto. ¿Okay? En cuanto la ley de cada país se respeta. Cuando un embajador o un cónsul es acreditado ante un país, respeta las leyes. Yo no hablo de eso. Lo que yo estoy hablando es que el congresista electo y acreditado por un canciller ante el país puede realizar una mejor labor congresal y estar más cerca de sus representantes. Yo he trabajado en el Consejo de Consulta de Los Ángeles, he sido presidente, y cuando un peruano ha caído en una situación de indigencia o ha sido detenido, hemos hablado con el cónsul y el cónsul sí puede llamar porque está acreditado. En cambio, si ahorita va un parlamentario, somos PECs, no podemos hacer nada porque no estamos acreditados ante el gobierno, no podemos llamar a ninguna autoridad. De eso se trata, no cambiar las leyes, sino tener la representación como congresista. Segundo, la Asamblea General. Oye, si el presidente se reúne con los empresarios en Paracas, ¿por qué no se puede reunir con los representantes PEC que vendrían a ser los consejos de consulta para poder escuchar sus quejas, sus temas, sus propuestas, las leyes que son favorables? Entonces, es una cuestión de tener sentido común de que esta asamblea va a reunir a todos los consejos de consulta que están dispersos en una gran asamblea, pero de una forma orgánica. Virtual por el momento, pero tendríamos mesas de trabajo, escúcheme bien antes de terminar, mesas de trabajo en el cual se puede canalizar las demandas de los peruanos en el exterior. Tendríamos los congresistas PEC para poder nosotros legislar a favor y teníamos al Ejecutivo, al gobierno, para poder implementar las leyes inmediatamente. Gracias. Gracias. Tiempo cumplido. Marco Quito. Tiene 1 minuto, por favor. Sí, gracias. Señor Jorge Farfán, bueno, un comentario al respecto a lo que usted dijo, que sus propuestas son bien acogidas por la prensa, sobre todo, dijo el RDPP. Sugeriría que no se pegue mucho a la prensa, porque ya sabe que la prensa, pues hoy en día, goza de muy mala reputación en nuestro medio. Es un poder mediático que no tiene contrapoder, desgraciadamente, ¿no? Y ellos sirven a los intereses lo hemos visto a lo largo de la historia, y esto no es un secreto que le estoy contando, sirven a los intereses del partido que está en el gobierno. Siempre ha sido así, o sea, apartarse más de la prensa y hacer caso más a sus votantes. Otra cosa, aquí cuando yo también fui miembro del Consejo de Consulta aquí en Barcelona, se organizó hasta la 4ª convención de peruanos en el exterior, y se organizaron mesas de trabajo, asistieron Miguel Tupayachi, estuvo también aquí una de ellas, me parece, pero llegué a conocer a Miguel Tupayachi en una ocasión, y desde la cual aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a Miguel. No me corto por un momentito, Manuel. Y entonces organizamos
las convenciones internacionales de los peruanos al exterior, y se formaron un grupo de trabajo para hacer las conclusiones y enviárselos al legislativo. Y así fue. Desgraciadamente eso nunca tuvo respuesta. Y esperemos que con este nuevo Congreso, pues eso ya sea distinto, ¿verdad? Gracias. Muy bien. A ver. Señorita Karina Palacios, por favor. Micrófono, Karina. Ok, sí. Señor Jorge, un gusto. Usted propone la asamblea y dentro de ello incluiría un referéndum y un cambio de constitución. Bueno, ¿puedo responder o tengo que esperar? No, sé, No, responde. Estás en la estás, ya se suman los dos. Yo estoy a favor del cambio de la Constitución, ¿correcto? Yo, en todas mis declaraciones que yo digo, yo pido, ¿correcto?, una constitución de consenso. Hemos tenido 2 veces constitución de consenso. Después de la constitución vitalicia de Simón Bolívar, ¿correcto?, tuvimos la constitución en 1828, y después tuvimos la constitución de consenso en 1860, que duró 60 años. ¿Correcto? Fue el autogolpe, porque también hubo autogolpe de Leguía en el año 20, que cortó 60 años. Entonces yo digo, hagamos una constitución, ¿correcto?, del bicentenario de consenso, ¿correcto?, que podamos nosotros no refundar, sino tener la segunda república peruana, pero para ello tenía que ser libre de corrupción. No podemos, tiene que ser una constitución contra la corrupción, una constitución igualitaria, inclusive participativa, y una constitución que ponga ahí para los delitos duros como la violación de menor de edad, seguida de muerte de 7 años, como el que mata a un policía o como el jefe de un sicariato, la pena de muerte. Entonces yo sí estoy por el cambio total de la Constitución. Gracias. Okay. Nancy Ortiz. Sí. Tengo uso de la palabra, Nancy. Manuel, precisamente te había escrito un comentario porque yo en 5 minutos ya tengo que estar en un debate. No pensé de que íbamos a hacer una exposición el día de hoy. A mí las disculpas del caso, tal vez en otro momento. Además me toca justo debatir con Jorge el miércoles, creo, si no me equivoco, me han dejado un mensaje. Así que yo creo que ahí será motivo como para poder hacerlo. Pero yo creo de que vamos por muy buen camino. Más bien al contrario, muchas gracias por la oportunidad de poder escuchar al señor Sebasco, que con tanta experiencia nos está dando un alcance de lo que significa el Congreso. La experiencia es algo imprescindible para todos nosotros, y yo creo que todas las iniciativas legislativas que podamos tener siempre van a ir en favor de la comunidad peruana en el exterior, sobre todo a todas aquellas personas que hemos luchado y hemos sido artífices de esta última ley que nos corresponde y que la lucharemos hasta el final. Gracias, Martín. Gracias. Javier Serra, esté en uso de la palabra, por favor. Ok. Gracias, Manuel. Para el señor Jorge Farfán, he estado escuchando sus 2 propuestas que son muy interesantes. Solamente quiero yo añadir algo. La acreditación de los congresistas ya se da en el caso de los congresistas elegidos por Ecuador, ¿no? Los congresistas ecuatorianos tienen esa acreditación, que viene a ser más o menos una acreditación consular, o una acreditación, digamos... diplomática. Una acreditación diplomática. Ese es el una acreditación diplomática, ya la tienen estos congresistas. Yo dudo, ¿no? Yo dudo que nuestro país, con ese tipo de relaciones exteriores, permita que a los congresistas le den la misma acreditación que ellos, porque ellos se creen los dueños de la verdad en los consulados. Pero yo apoyo a ese proyecto que usted tiene para acreditar a los congresistas en el exterior. Gracias. Muy amable. Gracias. Y la Asamblea General no es lejano, Brasil lo tiene, y la acreditación sería una acreditación diplomática para cumplir las funciones. Tenemos una cosa muy importante, con esto termino, de que los 2 congresistas
sí representan a su distrito 27 porque viven ahí. Yo vivo, por ejemplo, en Los Ángeles 30 años. Por un tema que tuve que comprar una propiedad y tener la licencia, cambié por 2 o 3 meses mi dirección para Lima. En eso me agarró la pandemia y no lo pude cambiar. Pues yo tengo 30 años, mis hijos viven allá en Perú, y quería en Los Ángeles, mi esposa vive en Los Ángeles, hay un PEX. Entonces, tenemos la oportunidad, y acá termino. Ayer debatí con 2 representantes, no importa los nombres, que no viven en el Perú. Entonces, cuando yo hice estas 2 propuestas que le parece a usted interesante, señor Javier, que usted radica en Canadá, no, pero ¿por qué vamos a hacer la asamblea? ¿Pero por qué el tema de la acreditación? No entiende, a pesar que está candidateando por los PECs, no entiende el sentimiento del PECs. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno. En estas ya son las palabras finales, pienso yo, del actual evento. Hemos tenido la suerte de escuchar toda la disertación de parte del señor Chevasco, así como los diferentes puntos de vista de los participantes. Desde ya mi gratitud eterna a todos y cada uno de ustedes por el hecho de empoderar al elector, porque yo me siento realmente complacido y me siento bastante contento, porque creo que parte de la labor que puse sobre mis espaldas junto a otra gente amiga, hemos cumplido empoderar al elector. El elector, y con la llegada de Elizabeth, por ejemplo, que tiene un programa pero muy interesante, se los recomiendo, donde se está poniendo bajo la lupa realmente. Te felicito. Poner bajo la lupa a los candidatos, aunque parezca un poco exigente, es el uso y la costumbre aquí en Norteamérica. Un candidato, su vida pública inicia en el momento en que él decide ser candidato. O sea, él ya no tiene vida privada. Y si tuvo algún desliz antes, en el momento en que decidió ser candidato, ya llegó a la arena pública y será sujeto de escrutinio. Entonces, de ahí la importancia de que no solamente se trate de aplicar lo que en política el Perú maneja cotidianamente, más bien se trata en aprovechar todos los años viviendo fuera del Perú, y que al vivir en países a los cuales se les denomina del primer mundo, hemos aprendido algo. Hemos aprendido la importancia de pagar impuestos, la importancia de detenernos frente a una luz roja, la importancia de que ante la ley somos todos por igual, nadie es más, nadie es menos. Y por último, de que quien infringe la ley, pues es sujeto de sanción. Entonces, cuando nosotros en esta oportunidad tenemos la suerte de, gracias a la participación de los candidatos, vamos a llegar como elector, en el caso nuestro, podemos ver cara a cara al candidato y tener una idea clara de con quién estamos tratando. Es más, vamos a ir más lejos, vamos a ir a través de su entorno, porque debemos recordar que el candidato por sí solo no es el partido también que lo acoge. Y si en el partido donde lo acoge, ese partido, esa voluntad que él expresa, no se nota, simplemente ya el resultado lo veremos en las urnas. Por consiguiente, una vez más, infinitamente agradecido desde la ciudad de Dallas, Texas. Manuel Aroni les extiende un abrazo. Y bueno, será hasta la próxima y esperemos que en esa próxima... Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Infinitamente agradecido. Muchas gracias, señor Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, compañeros. Mucho gusto. A ustedes también, a todos. Gracias. A todos ustedes los candidatos. Muchas gracias. Suerte a las candidatas. Gracias.